Por su entorno geográfico, la civilización china tuvo un desarrollo independiente. Y cuando invasores extranjeros la conquistaron, los asimiló a su cultura. Las matemáticas chinas comienzan 2750 años antes de nuestra era. El Qi Chang Xuang Shu, o 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas, es una compilación de problemas con instrucciones para resolverlos. En la época de este libro, los griegos ya escribían tratados cuya materia exponían sistemáticamente en forma de teoremas que demostraban con rigor lógico partiendo de un sistema de axiomas, postulados y definiciones. Los 9 capítulos se parecen a las matemáticas egipcias en el uso del método de la falsa posición, ideado de modo independiente por los chinos. Siguiendo este método para resolver un problema, se suponía, a ojo de buen cubero, cierto valor como solución. Enseguida se comprobaba si ese valor resolvía o no el problema. Si no lo resolvía, de todos modos constituía un indicio para efectuar otra tentativa. Por ejemplo, para resolver la ecuación x más x sobre 7 igual a 8, se atribuía a la incógnita, pongamos por caso el valor de 6. Al sustituir este valor en la ecuación, se daban cuenta de que era falso, pues daba como resultado 48 igual a 56. Con tal dato, cambiaban la falsa posición a 7. Hacían la sustitución y comprobaban que ahora sí tenían el valor acertado. Se considera que el Chou Pei Suan Qing es el documento más antiguo para estudiar las matemáticas chinas. Las palabras Chou Pei aluden al gnomón empleado para el estudio de las trayectorias circulares de los cielos. El libro contiene cálculos astronómicos, una introducción a las propiedades del triángulo rectángulo y otra al uso de las fracciones. El Chou Pei está escrito en forma de diálogo relativo al calendario entre un príncipe y su ministro. El ministro explica al príncipe que el arte de los números proviene del círculo y el cuadrado. El cuadrado pertenece a la Tierra y el círculo a los cielos. Tan antiguo como el Chou Pei es el Qi Chang Xuang Shu, o 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. El libro se ocupa de 246 problemas de agrimensura, agricultura, sociedades de negocios, ingeniería, cálculo de impuestos, cálculos aritméticos, solución de ecuaciones y propiedades de los triángulos rectángulos. Los chinos de la antigüedad sabían calcular áreas de triángulos, rectángulos y trapezoides. Calculaban el área del círculo tomando 3/4 partes del cuadrado del diámetro o 1/12 del cuadrado de la circunferencia. Resultado correcto si se acepta 3 como valor de pi. Muchos de los problemas que se planteaban los resolvían por lo que ahora llamamos regla de 3, y otros extrayendo raíces cuadradas o cúbicas. Prácticamente todas las civilizaciones de la antigüedad comenzaron atribuyendo a pi un valor de 3. La cultura china se singulariza por su empeño en calcular pi cada vez con más precisión. En diferentes tiempos se encuentran valores como 3.1547, raíz cuadrada de 10, 92/29 y 142/45. En el siglo III después de nuestra era vivió Liu Hui, quien comentó los 9 capítulos y calculó para pi un valor de 3.14, utilizando un polígono regular de 96 lados. Posteriormente calculó pi con 5 cifras decimales correctas, 3.14159, utilizando un polígono de 3072 lados. En el capítulo 8 de los 9 capítulos se resuelven problemas mediante ecuaciones lineales con varias incógnitas, en las cuales aparecen números positivos y negativos. En el mismo capítulo hay un problema que conduce a 4 ecuaciones con 5 incógnitas. Las ecuaciones indeterminadas fueron uno de los temas favoritos de los pueblos orientales. El último de los 9 capítulos está dedicado a problemas con triángulos rectángulos. El más famoso es el del bambú roto. Hay un bambú de 3 metros de alto, cuyo extremo superior, al romperse, toca el suelo a 90 centímetros del tallo. ¿A qué altura se rompió el bambú? Es obvio
que para resolver este problema los chinos aplicaban el teorema de Pitágoras. Para los chinos, el teorema de Pitágoras fue la regla del Gou-Gu. Dado un triángulo rectángulo, la longitud de su Gou es 4 chi y la de su Gu 3 chi. Entonces la longitud de su xian, la hipotenusa, será 5 chi. Al parecer los chinos tuvieron una fórmula general de la regla del Gou-Gu. El lado más corto de los lados que forman el ángulo recto de un triángulo rectángulo se llama Gou y el más largo, Gu. El tercer lado es xian. Súmense los cuadrados del Gou y del Gu, sáquese la raíz cuadrada de la suma y se obtendrá el xian. Sabiendo que a los chinos les fascinaba encontrar patrones en los fenómenos naturales, no causa sorpresa enterarse de que entre ellos se encontró el primer cuadrado mágico de la antigüedad. Se cuenta que este cuadrado lo entregó una tortuga a un hombre durante el reinado del emperador Yi, famoso por su habilidad como ingeniero hidráulico. Los antiguos chinos usaron varitas de contar durante más de 2000 años. El filósofo Lao Tse decía que un buen calculista no usa varitas de contar. Se abandonó el uso de estas varitas al generalizarse el uso del ábaco en el siglo II a.C., y que, contra lo que se piensa, no es invención china, sino muy probablemente sumeria y se remontaría al tercer milenio a.C. Las varitas de contar representaban números del 1 al 9 con el correspondiente número de varitas. Para evitar confusión, usaban alternadamente formas verticales y formas horizontales. En general, las varitas verticales son para las centenas, las decenas de millar, etc., mientras que los números de varitas horizontales son usados para las decenas, los miles, las centenas de millar, etc. Sun Tzu escribió que el 1 es vertical, el 10 es horizontal. Había varitas rojas y negras. Las rojas representaban números positivos y las negras negativos. De entre otras civilizaciones de la antigüedad, los chinos se distinguieron por haber entendido claramente los números negativos y el cero. Como para este no tenían símbolo especial, se limitaban a dejar un espacio en blanco. Respecto de las operaciones con números positivos y negativos, en los 9 capítulos se instruye: cuando restes, resta números del mismo signo. Suma números de signo distinto. Resta un número positivo de 0 para formar un número negativo y resta un número negativo de 0 para formar un número positivo. Las varitas se empleaban no solo para cálculos escritos. Los administradores y los funcionarios las llevaban en bolsas, algo así como llevar consigo calculadoras portátiles. Los chinos de la antigüedad supieron sumar, restar y calcular mínimos comunes denominadores de fracciones. Al numerador de sus fracciones le llamaban el hijo y al denominador la madre. Dado que los pesos y las medidas se expresan en forma decimal, hubo una tendencia natural al uso de las fracciones decimales, y tal tendencia parece haberse establecido desde el siglo XIV a.C. La adopción de las fracciones decimales les facilitó la extracción de raíces cuadradas y cúbicas. Por ejemplo, con expresiones como raíz cuadrada de a igual a raíz cuadrada de 100a sobre 10 y raíz cúbica de a igual a raíz cúbica de 1000a sobre 10.